Mira, desafortunadamente, yo sí coincido contigo nuevamente en el sentido que esta Constitución del año 93 ha permitido un cambio significativo que, entre otras cosas, ha permitido reducir la extrema pobreza eh, de más del 60% en los 90, Ujú. 70% en los 90, a algo más de 20% hasta antes de la pandemia, ¿no? Y eso sí es un cambio significativo, Ujú. ¿no? Pero lo demás, y ahora yo sí coincido que la constitución actual requiere hacerse cambios. Ujú. Por ejemplo, yo sí no soy partidario, por ejemplo, de los contratos ley, Ujú. contratos que se mantengan per, per secula, eh, y con todos sus defectos, ¿no? Porque pasa el tiempo y vamos encontrando que hay errores en esos contratos y que hay que corregirlo, ¿no? Todo es Claro, perfectible. claro. Entonces también es cierto que la Constitución debe responder un poco a los tiempos que uno vive, ¿no? Ujú. Pero para eso, la propia Constitución tiene en el artículo 206 los mecanismos para hacer las enmiendas. Ujú. La Constitución de Estados Unidos tiene más de 230 años y no la han cambiado. La van actualizando, le van haciendo enmiendas Exacto. según cambian los tiempos. Nadie podría negar que hoy día con la tecnología de la información y las comunicaciones, con este cambio de la ciencia y tecnología casi sin fronteras, nadie podría decir que, por ejemplo, Internet no puede ser un derecho humano, tiene que ser un derecho humano. Ujú. Entonces, esos tipos de enmiendas tú tienes que hacerle a la Constitución, pero no hacer tabla rasa, ¿no? Borrar todo y empezar de nuevo a refundar el Perú. Por favor, eso es mesianismo, y lo peor es que no sabes qué cosa es lo que quiere refundar. Claro. Porque lo que nos están demostrando hoy día estos señores que están en el gobierno es que no entienden una pizca de lo que es el Estado. Mínimo, pues lee qué cosa es la teoría del Estado, ¿no? ¿Qué cosa es el Estado-nación? Eso tiene que saberlo. ¿Cómo se organiza el Estado? Tiene que saber que hay una Contraloría. Si no sabes eso, ¿de qué estamos hablando, no? Ujú. Gente improvisada que se encuentra por ahí el apoyo, un apoyo económico muy grande para llegar al poder y después no sabe qué hacer en el poder. Exacto. No sabe qué hacer en el poder. Y el Perú hoy día se está hundiendo. Creo que en 45 días que tiene este señor en el gobierno, el Perú, la inflación se ha multiplicado, Ujú. están subiendo los precios en los mercados y ahora van a tomar una comisión para investigar por qué sube el dólar. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el que ha leído algo de microeconomía o de macroeconomía tiene que darse cuenta por qué sube el dólar. Ujú. El primer factor es la desconfianza. Ujú. Y el segundo es la incapacidad. Hasta ahora ni siquiera ratifican al que va a ser el jefe del Banco Central de Reserva, el Exacto. mejor banquero del mundo, reconocido en el mundo, Y y ahora están le están pensando echando la cambiarlo culpa. Lo están y quieren culpando cambiarlo. ahora. Entonces, en ese ambiente de desconfianza, ¿qué factor económico se puede mantener estable? Nada, nos estamos yendo en picada. Claro. Y eso al final, ¿qué va a suceder? ¿Quién lo paga? El pueblo. Ya está, la población está empezando a sufrir ya el precio. Ha Mm. subido el precio del pollo, ha subido el precio del pescado, han subido las menestras, todo está subiendo. Mm. ¿Y qué van a hacer? ¿Control de precios? Bueno, pues mejor traslademos Venezuela a Perú, ¿no? Claro. O traigan pues a los ministros de Alan García, ¿no? De su primer gobierno. También esos ministros fueron de antología, ¿no? Sí. Había la devaluación, había dos tipos de devaluaciones, ¿no? Ujú. La devaluación neta y la devaluación, no me acuerdo la otra, el nombre que tenía, La el famoso paralela. Javerbeín cuando hacía sus especulaciones Exacto. en la prensa, ¿no? El dólar MUC, todo ese tipo de cosas que Que al se veían. final eran formas de corrupción, Luis. Así es, claro. El dólar MUC fue creado realmente para que se corrompan muchas cosas, ¿no? En realidad. Pero era una idea que a muchos embelezó en su momento. Mercado único de cambio. Ok, esto va a servir para el empresariado. Al final fue para otra cosa, ¿no? Felizmente se fueron descubriendo. Pero la economía se cayó con el tema del control de precios. O sea, teníamos precio oficial para cada cosa, ¿no? Y las mismas políticas como que se vienen queriendo aplicar ahora, subvenciones, subsidios. Alan García en sus dos primeros años dilapidó las reservas del Perú por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Y creas un bienestar artificial temporal exacto.
he escuchado al profesor Castillo decir que va a crear 40.000 empleos mediante bonos. Esa es una barbaridad Así es. que tú lo estudias, eso tú lo estudias en microeconomía uno, ¿no? Ujú, En microeconomía uno, ¿no? Es una barbaridad. Porque eso, si tú generas empleo, tienes que pensar cuando menos en que ese empleo sea sustentable, así es. Tiene que haber un ¿no? proyecto, pues. No, pues eso no existe, por eso que estamos así. Ujú, Pero hay que concluir de que en el Perú no hace falta una nueva constitución. ujú, No es grave el problema de la constitución, es grave el problema de la corrupción. Ese es el problema que hay que batir. claro. Y eso no lo haces cambiando de constitución. Ujú, Eso lo hace poniendo gente capaz, competitiva, transparente, gente que pueda emplear bien los recursos y darle prioridad ahí donde se requiere poner la prioridad, ¿no? ujú, Pero los bonos no son eternos. así Los es. bonos van a durar mientras dure lo poco que hay de plata en los ahorros. Y cuando se acaban los ahorros, ¿qué bono le vas a dar? Así es. Entonces vas a querer hacer dinero con maquinita. Y entonces se te dispara la inflación como Venezuela. O como Argentina Entonces hay ahora. que tener un mínimo de criterio en economía, que yo creo que cualquier mortal lo entiende, Ujú, pero no, pues estamos aquí frente a un fenómeno diferente que quieren generar un bienestar superficial, seguramente para que te den el apoyo para la constituyente, aunque luego la realidad te va a demostrar que cuando te faltan recursos, se acabó el bono, ¿no? así es. Bueno, ese es el pensamiento de izquierda y en todos los lugares donde la izquierda ha gobernado o gobierna pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ya sabíamos nosotros qué iba a ocurrir, está ocurriendo y la pregunta es cómo se resuelve. ¿Qué necesitamos? Y no me refiero a lo inmediato solamente, sino que digamos, realmente se da un cambio de gobierno, no se quedan en el poder. ¿Qué tendría que hacer también un nuevo gobierno para que la sociedad cambie todo ese enfoque hacia el terrorismo, hacia la izquierda, hacia la imagen del luchador social que tuvo este vago, desgraciado, psicópata, rata y un montón de cosas más que le podemos decir de Abimael, y de todo ese pensamiento radical de izquierda que manejó el terrorismo para poder colocarnos en zozobra y matar a tanta gente en nuestro país? Mira, Luis, Ujú, la extrema izquierda, la que está digamos, en el borderline, ¿no? En la línea límite, ujú, siempre tenía un plan. Y su plan ha sido tomar el poder. Siempre han tenido un plan. ujú. La vez pasada conversaba con algunos y les decía, bueno, ¿y cuál es el plan de la derecha? ¿Qué plan tienen ustedes? No hay un plan de la derecha, No pues. tienen, pues. En la derecha el plan es individual. ¿De qué manera puedo yo conseguir más rentabilidad, ¿no? En mi empresa o en mi corporación? Ese es el plan de la derecha. Entonces la derecha nunca se ha puesto de acuerdo. 4, 5, 6 candidatos andan por ahí divagando. Yo creo que hay algunos políticos de derecha que tienen que jubilarse ya, incluyendo a la señora Fujimori. Ujú. Desde La hace señora tiempo Fujimori, ya. por ella, en parte, en la segunda vuelta estamos como estamos, ¿no? Ujú, Yo creo que con ningún otro candidato el profesor podría haber pasado, ¿no? ujú. Entonces también es cuestión de que ellos se den cuenta que le están haciendo daño al país Exactamente. y no ponernos en riesgo. No merecemos estar en esta situación porque alguien perennemente quiere para satisfacer su ego ser presidenta o ser presidente. Ujú, Hay que renovar. Yo no soy de derecha, yo milito en un partido de centro que tiene un poco de derecha, un poco de izquierda, pero el norte es el centro siempre. ujú, Pero yo creo que si la izquierda siempre tuvo un plan, pues hoy día lo está consiguiendo, está alcanzando sus objetivos. ujú. La derecha nunca tuvo un plan, siempre apostó a caballo ganador, ¿no? ¿Cuál es el caballo que va más? A eso le pongo mis fichas. Claro. Y eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser, hay que tener una mayor responsabilidad. Si tú eres un empresario y entiendes y generas empleo, ¿quién lo sabe? Ujú, Eso le decía a un empresario la pasada, ¿no? ¿Cuántos empleos generas? Yo tengo 2.300 empleados. ¿Quién lo sabe? ¿Tus empleados saben lo que tú haces para generar esos puestos? No, me dice, pero tengo un sindicato. Claro, pues tienen un sindicato porque tú eres incapaz de explicarle lo que te cuesta hacer una empresa. Ellos podrían hacer una empresa, explícales, que sean parte, que se sientan parte, que ujú. entiendan lo que genera, lo que significa generar un emprendimiento. Claro. Hay jóvenes emprendedores que empiezan una empresa. ¿Y cuál es el problema? Que para que la izquierda los acepte,
están condenados a ser siempre microempresa o pequeña empresa. El Mm. día que un emprendedor emprende y comienza a crecer y se convierte en gran empresa, se volvió enemigo de los izquierdistas. Ujú. O sea, los izquierdistas no entienden el éxito, o sea, se entienden Sí, sí. con la conformidad con lo que eres, Ujú. microempresa. Ujú. Y entonces aquel que tiene capacidades y crece, cruza la línea de equilibrio para la izquierda y Claro, comienzan a satanizarte. así es. Cuando es al revés, cuanto más crezcas mejor, porque vas a generar más empleo, vas a dar más oportunidades a los jóvenes. ¿Dónde va tanto muchacho que sale de la universidad, de los institutos, si no tienen empleo? Y Ujú. eso no lo entienden. Ni la derecha es capaz de explicárselos, ¿no? Ahí hay un Ujú. problema, ¿no? Claro. Bueno, que la visión de la derecha es completamente distinta y se comprende que sea así, pero ese es el problema de que en la derecha haya gente que lo único que esté buscando es el lucro. O sea, me refiero a los estratos más altos, ¿no? Muy empresarios, muy exitosos, muy todo, y efectivamente, a grandes capitales y grandes ganancias, grandes riesgos, y eso es lo que la gente no lo sabe. En un par de horas, estos empresarios pueden perder cientos de millones y nadie se entera y pueden pasarla muy mal, pero igual tienen que cumplir con sus empleados, tienen que cumplir con la producción, etcétera. Bueno, eso sí yo lo he visto, yo lo sé, pero mucha gente no lo sabe. Y encima sobre esto quieren colocar impuestos a las sobreganancias, impuesto al que más gana, cuando esto es algo pues completamente absurdo, porque esa persona que gana más en sus empresas paga un impuesto que es elevadísimo en cuantía comparado con lo que cualquier otra persona puede pagar. O sea, se paga igual un impuesto muy alto. Entonces, el tema de los impuestos es algo que tampoco se puede comprender. Pero lo cierto es que la izquierda, como todo lo ve Estado, siempre que se trate de empresa privada, pues obviamente va a ser el enemigo número uno para ellos, ¿no? Lamentablemente. Eh, Terrorismo nunca más, general. ¿Cómo hacemos para que esto pase? Terrorismo nunca más, yo creo que esa debe ser la consigna, no un lema, terrorismo nunca más. El Perú requiere hacer cambios, pero eh, el método, el único método por el cual se pueden hacer cambios duraderos y una verdadera revolución social, como decía Belaunde, es la vía democrática. Ujú. Es con partidos democráticos, con partidos que crean en la democracia, que crean en la alternancia cada 5 años, que no quieran perennizarse como indispensables, como fundamentalistas, que sin ellos el Perú se cae. No es así. No es así. La alternancia permite que gente nueva pueda venir con nuevos impulsos y puedan hacer mejor un país. Yo creo que hay que apostar y seguir apostando por la vida democrática. La Ujú. democracia, bueno, hay muchas formas de definición, pero Churchill decía que es el menor de los males de todas las formas de gobierno, ¿no? Entre otras palabras, pero cambiar la constitución para implantar un totalitarismo y querer quedarse en el gobierno para siempre sería lo peor que nos pueda pasar, Ujú. porque quienes quieren quedarse en el poder para siempre lo hacen más por interés personal que por interés de Por Estado. supuesto, por supuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir. Tenemos este gobierno, yo me temo, Luis, que estamos frente a la posibilidad de un nuevo quinquenio perdido. Ujú. El quinquenio anterior, entre la vacancia de PPK, la asunción de Vizcarra, el Ujú. cierre del Congreso, la vacancia de Vizcarra, la inhabilitación de Vizcarra y todo ello, Ujú. hemos tenido un quinquenio perdido, Claro. que el Perú pudo haber crecido mucho más. Y me temo que hemos entrado en pleno bicentenario hacia otro quinquenio que podría ser perdido si es que el profesor Castillo no hace un golpe de timón y le endereza el barco, porque nos estamos yendo a la deriva realmente, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que ya podemos dar por perdido estos 5 años y ojalá no se pierda mucho más tiempo si es que se llega a conseguir la constituyente, porque no veo nada aquí, no veo ningún horizonte de realmente saber qué hacer, principalmente. Y más allá de esto, ese es uno de los errores principales de Cerrón, que concentró todas sus ideas en su cabeza, en su ideario, y de repente un grupito de gente cerrada, felizmente ha sido así, porque los demás no entienden el mensaje. Y entonces él tiene que dictar. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es que hay una inacción, porque esperan las órdenes del líder. Y parece que el líder también anda confundido porque me imagino que le queda también bastante grande esta situación a él. No tiene la capacidad para poder actuar hasta ahora, ¿no? Ojalá no aprenda en el camino.
Eh, Después de esta muerte de Abimael, busquemos un mensaje positivo. ¿Cuál sería, general? ¿Qué hay que aprender? Hay que seguir aprendiendo, Luis. Nosotros durante la guerra contra el terrorismo aprendimos a ir actualizando, aprendimos a entender el fenómeno, porque no lo entendíamos. Era un grupo polpotiano en su Mm, violencia, ujú, era un grupo maoísta en sus estrategias, en sus tácticas. Se confundían con la población. No sabíamos. Fuimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y logramos revertir la situación que era muy grave para el país. Ahora que parte Guzmán, lo que hay que hacer es, bueno, yo ya lo dije en las redes sociales, ni tumbas, ni santuarios que mm. permitan peregrinajes absurdos, Así es. pero yo creo que más allá de dónde se le entierre o cómo se le entierra a este señor, lo que tenemos que hacer los peruanos es enterrar el pensamiento a Gonzalo. Así es. El pensamiento a Gonzalo hay que sepultarlo y eso significa que los partidos políticos den la talla y empecemos por fin a ir a las universidades y a los colegios a enseñar Perú, a enseñarle Perú a la gente, Ujú, no a enseñarle dogmas traídos de China o de Vietnam o de Corea del Norte o de Cuba o de Caracas. No, por eso es que hoy día crece la figura de Belaúnde. Hay que enseñarle Perú. El Perú tiene su propia realidad o sus propias realidades y tiene sus propias soluciones en casa. así es. No podemos prescindir de la tecnología de la información y las comunicaciones, obviamente, Ujú, pero en casa tenemos las soluciones. Nuestra gente es una gente abnegada, trabajadora. Tenemos un ancestro que nos ha legado mucho de cómo trabajar la tierra, cómo potenciar el agro, ujú. las tantas cosas que podemos hacer a partir de mirar un poco más hacia el Perú. Pero no, estamos mirando Caracas, estamos mirando La Habana, estamos mirando Nicaragua, estamos mirando Vietnam. No, por favor, Ujú, hay que enterrar ese pensamiento, Gonzalo, que no sirve para nada, solamente sirvió para matar a miles, decenas de miles de personas. Hay que sepultar ese pensamiento, Gonzalo. Y ese pensamiento, Gonzalo, está anidando en Movadef, está en ujú, el CONARE, está en el FENATP, está en mm, muchas organizaciones que son lo que ellos llamaban los órganos constituidos, los ujú, organismos constituidos, eran organismos que ellos iban creando para crear la República Popular de la Nueva Democracia, ese sueño que ellos tenían, ujú. destruir el Perú, destruirlo para construir uno nuevo. Por eso que yo no creo en nuevas constituciones, en nuevas fundaciones del Perú. Ujú, Nunca da resultado ni va a dar resultado. El Perú es un continuo que hay que ir mejorándolo poco a poco, ujú, pero no cortemos aquí, destruyamos todo para refundarlo. Eso no existe. ujú, Eso no existe en la teoría de los estados tampoco. ujú, Los estados no se pueden destruir para reconstruirse. No se puede. Los estados son un continuo en el tiempo y que hay que ir perfeccionándolos. ujú. Y tenemos que apostar a eso y democráticamente, Luis. Bueno, le agradezco bastante todo este tiempo que nos ha brindado, general. La verdad es que creo que de alguna manera quien le preste total atención a todo este tiempo en lo que hemos conversado, más que hacer una entrevista, ha sido una conversación, pues comprenda cómo es la situación real, investigue, analice. La gente tiene que participar de alguna manera porque si no estamos perdidos. La gente se ha acostumbrado a recibir información, sea real, sea falsa, y la ha asumido como tal sin mover un dedo. Y esto también genera que se den reacciones completamente equivocadas, sobre todo en este tiempo, ¿no? Eh, pero de todas maneras esperemos de que esto llame a la reflexión a mucha gente, porque en nuestro país hay mucha gente inteligente, consciente, que lo que necesita es que escuche un poco las cosas, las voces de la realidad. Usted ha combatido directamente el terrorismo. Yo no quería ahondar en el tema de masacres, de muertes, ni nada, porque eso ya es muy doloroso. Pero las redes sociales están para eso. Hay muchos videos de este tipo de cosas y la gente los puede ver, puede darse cuenta todo lo que se sufrió en nuestro país por culpa de ese, bueno, desgraciado de Abimael. A mí se me van los calificativos, pero tengo que moderarme por estar en televisión. Pero de todas maneras le agradezco su tiempo. Realmente ha sido muy valioso. Te agradezco mucho, Luis, por la oportunidad y yo quisiera, como corolario de todo lo que hemos conversado, Ujú, dirigirme a los jóvenes, porque los jóvenes no conocen esta parte de la historia peruana reciente. Los jóvenes no conocen quién es Marilena Moyano. ujú, Marilena Moyano, la lideresa de Vía El Salvador,
que se enfrentó al terrorismo, una mujer lideresa, y los terroristas no solamente la acribillaron, no sé, creo que 10, 15 balazos, sino que después le colocaron una carga de dinamita y la volaron a pedazos. Ujú, Eso era el terrorismo. Eso era el terrorismo. O al general López Albújar. López Albújar fue comandante general del ejército y ministro de defensa. ujú, Creo que le dispararon 60 tiros en su carro. Él iba manejando en su carro, le emboscaron y 60 disparos. ujú. Eso era el terrorismo, Claro. ¿no? Y entonces, como esos, tenemos infinidad de casos que debe llamar a la reflexión a las nuevas generaciones. Ese no es el Perú que queremos. El Perú tiene problemas como cualquier otro estado. Y déjenme decir, jóvenes, que el problema más grave que tenemos hoy día no es la Constitución. El problema más grave que tenemos hoy día es la corrupción, Ujú, que no permite que los presupuestos lleguen a la gente más pobre que lo requiere, ni lleguen las soluciones como deberían. Y el terrorismo hay que tenerlo presente como una época oscura que nos ha tocado vivir a quienes hemos sido protagonistas y hemos corrido los riesgos para defender al Perú y salvar esta democracia. Y sí duele bastante cuando uno ve que hay muchos jóvenes que están todavía pensando en estas ideas trasnochadas, plagiadas del ujú, libro rojo de Mao, y cuando tú intentas pues aplicar una metodología, un diagnóstico ajeno a tu realidad, pasa lo que pasa. Nunca vas a conseguir nada bueno. ujú, Decenas de miles de muertos, asesinados. Yo conozco cientos de mutilados del ejército en sillas de ruedas, sin piernas, sin brazos, sin ojos. Eso no es justo. ujú. Esa historia negra que hemos vivido no debe repetirse más. Y yo creo que los jóvenes, sobre todo me refiero más a los jóvenes porque los mayores tenemos memoria de ello, memoria porque lo hemos vivido, Ujú. pero que los jóvenes no nos dejemos engañar por canto de sirena. Exacto. Analicemos bien de qué se trata. Pongamos primero al Perú por delante, siempre en democracia. La democracia es el mejor método para gobernar, para solucionar problemas, y no podemos cambiar hacia un totalitarismo de izquierda que quiera convertirnos en Venezuela o en Caracas o en La Habana, Cuba, que no Ujú, somos. Somos Perú, somos otra realidad. Te agradezco mucho por la oportunidad y mi saludo a toda tu audiencia en Realidades. ujú. Gracias a usted y que viva el Perú, general. Muchas gracias, que viva el Perú. Y ojalá podamos instituir algún día el Día de la Paz Nacional, que bien sería un 11 de septiembre. Sí, pues, sí, muy buena fecha. Ojalá que sí. Le tomamos la idea y vamos a ver si de repente más adelante conversamos sobre esto. Ojalá se dé y seguramente tendría que ser también después de este gobierno que nos está tocando. Gracias. Estuvo con nosotros el general en retiro Otto Gibovich conversando sobre un tema bastante delicado, doloroso, pero dentro de todo con un mensaje que podría llegar a ser esperanzador si es tomado en cuenta. Continuamos con Realidades.